congresista Luz Salgado, ministra Paola Bustamante, ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Quiero el día de hoy saludarlas y felicitarlas por el compromiso que tienen ustedes en abordar un tema de la mayor importancia, pero también quiero saludar a todas las autoridades, a los funcionarios y a personas que desde la sociedad civil también revelan, muestran su preocupación y compromiso con un tema que, como he dicho, es altamente sensible para el país. También quiero aprovechar estos minutos, congresista, para felicitar al Congreso por impulsar y liderar temas que tienen un enorme contenido social. Es a esto a los que nos referíamos, señores congresistas, cuando le enviamos una comunicación al presidente de la República en la víspera del cambio de gabinete. Y es a esto mismo a lo que nos hemos referido cuando le hemos enviado una comunicación al nuevo presidente del Consejo de Ministros y con quien también hemos tratado este tema en una reunión reciente. Concretamente, creo que es fundamental para el país que haya una agenda social. Es fundamental para el país que haya una institucionalidad que pueda llevar adelante evaluaciones, supervisiones y avances en materia de esa agenda social. Y es fundamental también que existan funcionarios que puedan mantenerse en el tiempo. Cuando la Defensoría del Pueblo planteó este tema, en modo alguno trataba de cuestionar una facultad que le es íncita a la naturaleza de presidente de la República, es decir, poder cambiar sin expresión de causa a sus ministros. Pero lo que le planteábamos era que a partir de ahora, ojalá pudiéramos darle continuidad, la misma continuidad que se le dan a los ministerios que tienen que ver con los indicadores económicos. Si nosotros hacemos una comparación entre lo que dura un ministro de Economía en su cartera con el tiempo que dura los ministros de los sectores sociales, es claramente mayor. Y si hacemos una comparación con los ministerios de los países como Chile o Colombia, también es claramente menor. Por eso era nuestra preocupación. Y esto no afecta para nada las competencias que tiene tanto el Ejecutivo como también, al contrario, y más bien tiene que ver directamente con una competencia muy propia de la Defensoría del Pueblo que está en el artículo 162 de la Constitución. De manera que quisiera empezar con estos dos alcances. Una felicitación al Congreso, porque es el Congreso, siendo el espacio y el epicentro de la política, de las políticas públicas, es muy positivo que se insista, que se persista en estos temas congresistas, y a través suyo, congresista Salgado, me permito subrayar nuevamente este tema. Y también decirles que la Defensoría va a continuar en este esfuerzo porque esta agenda se mantenga, porque esa institucionalidad persista también expresada no solamente en los ministerios, sino también en los titulares. No porque nosotros querramos que tal o cual ministro se quede, lo que queremos es que se mantenga la política pública. Este es el punto de la Defensoría. Muy bien, dicho esto, quisiera pasar directamente a la supervisión. Esta es una supervisión que se hizo el año 2017, ha sido presentada este año. Y yo, en apretada síntesis, voy a explicar los hallazgos de esta supervisión. Primero, permítanme poner en contexto esta supervisión. El Perú es el primer país en América Latina con TBC multidrogo resistente. Y nos encontramos entre los 30 países con las tasas más altas de esta forma de tuberculosis.
Para el año 2017, nosotros registrábamos 31.120 casos de personas con TBC en distintas formas. Y en este punto me detengo unos segundos. Ustedes se preguntarán por qué estoy dando un registro del año 2017. Estamos en el 2019. Una de las razones es porque el informe, acabo de señalar, es del año 2017 y presentado el 2018. Pero acá hay un problema que creo que es fácilmente, se puede corregir fácilmente. Nosotros informamos a la Organización Mundial para la Salud cada año y lo hacemos el año inmediato posterior, más o menos entre marzo y abril. Esto de suyo ya es un defecto, ya es una deficiencia. ¿Por qué? Porque estamos informando, porque un organismo internacional nos está pidiendo. Ubiquémonos un instante en esta realidad. Supongamos que estuviéramos hablando de nuestros hermanos, de nuestros hijos. ¿Esperaríamos un año para tener ese registro? Entonces, aquí, en este solo hecho, ya revela una deficiencia del Estado. No es posible que la información que se hace pública se conozca un año y 3 meses después. Esto se puede corregir ya porque esa información existe. Y por lo tanto es importante, porque si no tenemos información no podemos hacer un monitoreo y hacer correcciones. Por lo tanto, aquí ya de entrada les voy dando un hallazgo que a la Defensoría le parece muy importante. Luego, también lo que hemos advertido en esta supervisión es que el Plan Estratégico Multisectorial de Respuesta de Tuberculosis del año 2010 al 2019 se encuentra completamente desactualizado. Adviertan lo siguiente, estamos hablando de un plan que tiene 9 años. No podemos tener un plan que tenga 9 años. El año 2014, en diciembre del año 2014, se dio la ley 3287. Esa ley planteaba la necesidad de aprobar un plan multisectorial nacional de prevención y control de la tuberculosis. Bueno, ese plan no existe. Entonces, nuevamente, estamos hallando una deficiencia, una falencia, porque estamos hablando de un plan de hace 9 años y la ley del año 2014, de diciembre del 2014, nos mandaba, nos imponía aprobar un plan que no está aprobado. Luego, justo en la antesala de esta sesión, conversábamos con la ministra Paola Bustamante y con la congresista Luz Salgado, que de alguna manera nosotros como Estado y como sociedad generamos ciertos condicionantes que tenemos que atacar y atajar. Uno de ellos es el hacinamiento, la vivienda o el transporte. La Defensoría se detiene puntualmente en el transporte. En todos ellos, pero en el transporte. El agolpamiento de las personas en el transporte hace que sea un escenario ideal para la transmisión de esta enfermedad. No es el único, pero desde luego tenemos que advertir que como Estado no se trata solamente de combatir, sino de ir desmontando estas condicionantes que nosotros mismos propiciamos para que la enfermedad se propague. La supervisión es básicamente, está relacionada fundamentalmente al programa de alimentación y nutrición para los pacientes con tuberculosis y su familia. Y en este punto, uno de los temas que casi de modo inmediato advertimos es que el presupuesto inicial de apertura para el año 2019 es 14 millones menos que para el año 2018.
Y esto desde luego es una preocupación, porque vamos a pasar de 15.000 a 23.000 con menos recursos. No sabemos cómo vamos a hacer ese incremento si tenemos menos recursos y, como voy a explicar enseguida, también tenemos serias deficiencias en el alcance del programa y la eficiencia misma del programa. Entonces, este es otro hallazgo que a nosotros nos preocupa, es decir, la reducción del presupuesto. Esta supervisión se ha hecho a 70 municipalidades, 14 en Lima y 56 a nivel provincial. En este punto creo que es importante señalar algo que se me venía quedando en el tintero, y es que de los 31.000 personas registradas con tuberculosis, más del 50% están en Lima. 17.000 personas en Lima tienen tuberculosis. Y esto de alguna manera hace sentido a las explicaciones que hacíamos hace un momento, cuando hablábamos de los condicionantes del hacinamiento y el transporte. Lo que hemos advertido ya en el programa es la demora en la transferencia del presupuesto a las municipalidades. Y es que aquí los responsables de ejecución aluden básicamente un retraso en la aprobación y suscripción de los convenios de gestión. Nuevamente, esto se puede solucionar con relativa facilidad. La gestión de los alcaldes dura 4 años. Yo no encuentro razón para que todos los años tenga que estar firmándose ese convenio. ¿Por qué tendría que firmarse cada año? Si esto también se puede corregir. Este año el convenio se aprobó en febrero y a la fecha se han suscrito 76 convenios de 237 que deben suscribirse, es decir, la tercera parte. Ya estamos prácticamente en abril, cuarto mes del año. De nuevo me permito poner el ejemplo. ¿Qué pasaría si fueran nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos? Haríamos toda esa ruta burocrática y 4 meses después estaríamos todavía pensando en un convenio. Este es otro valladar, otro obstáculo que fácilmente se puede superar. Y ojo que todavía no estamos hablando de distribución y de compras, todavía estamos en el plano de los convenios. Hablemos de las compras, el almacenamiento y la distribución. Más del 80% de las municipalidades supervisadas o no cuentan con almacenes exclusivos o tienen problemas con los almacenes, más del 80%. Y a la Defensoría, lo primero que le sugiere esta situación es por qué una municipalidad tiene que tener almacenes. Si nosotros miramos cómo actúa el sector privado cuando compra algo no se ocupa o preocupa de los almacenes, tampoco se preocupa de la distribución. Es más, incluso hasta terceriza la supervisión. Es decir, almacenes, distribución y supervisión, todo está tercerizado, porque está enderezado, está orientado a ser oportunos y eficientes.
En cambio aquí tenemos almacenes, nos preocupamos de la distribución y también tenemos toda una burocracia para la supervisión. Por lo tanto, para la Defensoría, esto también es algo que podemos corregir. Tal vez no inmediatamente, pero sí debe ser un objetivo corregirlo. El modelo tiene que cambiar, orientado a la oportunidad y a la eficiencia. Además, esto no es nuevo para el Estado. Caliwarma actúa de esa manera. No estaríamos debutando, estrenando un modelo experimental. Yo no digo que sea perfecto, pero claramente superior. Por lo tanto, también podríamos ensayar, incursionar en este modelo. Otro tema que nos preocupa, que es uno de los resultados de la supervisión, es que el 77% de las municipalidades supervisadas han señalado que los establecimientos de salud no les remiten oportunamente el padrón de usuarios. Y esto me lleva al siguiente punto, que ya lo mencionamos de alguna manera al inicio. Hay un subregistro por diversas razones. Una de ellas es que estamos hablando de una enfermedad históricamente estigmatizada, donde el propio paciente no contribuye, no colabora voluntariamente a poder detectar la enfermedad. Pero también estamos hablando de una omisión, por lo menos, de parte del Estado. Nuevamente recurro a la conversación, o me refiero a la conversación que minutos antes de esta sesión tuvimos con la ministra Paola Bustamante y con la congresista Luz Salgado. El Estado debería ser el primero que realizase todos los tamizajes habidos y por haber, empezando por el Congreso. Empezando por el Congreso de la República, que por razones probablemente de lo políticamente correcto, trabajan muchas personas en este local y hay un cierto hacinamiento que creo que no se puede negar. Claro, como lo políticamente correcto es no tener mayor gasto, no tener una infraestructura adecuada, luz, espacios, etcétera, etcétera. Como eso es lo políticamente correcto, empujan a las instituciones a actuar de una determinada manera. Pero hay que tener también la decisión de actuar de modo distinto. Y yo diría, empezando por el Congreso, el Ejecutivo y todas las instituciones del Estado deberían pasar por un tamizaje, porque el subregistro es evidente, como que estamos de día, es evidente que hay un subregistro. Si no tenemos un registro adecuado, ¿cómo podemos ponderar, medir, evaluar que nuestra política es correcta, que tiene un alcance adecuado? ¿Cómo es posible eso? Si no tenemos el tamaño del problema, y es evidente que no tenemos el tamaño del problema. Congresista, ministra, en realidad este es un esfuerzo, un trabajo de la Defensoría del Pueblo por poner nuevamente un tema en lo que significamos debe ser fundamental, la agenda social. Este es uno de los temas que nos está señalando a todos, la anemia, la desnutrición, la tuberculosis, son temas que nos están señalando a todos y por eso es que la Defensoría ha puesto este tema a través de esta supervisión en la agenda. Y de luego vamos a continuar. Muchas gracias. Quisiera
iniciar esta segunda intervención explicando lo siguiente. El día de hoy, la Defensoría del Pueblo, el defensor, tiene que estar en 2 reuniones, la comisión especial que va a diseñar el reglamento y las bases para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, una que es de carácter técnico y la otra con los integrantes, que es más o menos a las 2:30 o 3 de la tarde. No obstante eso, justamente porque este es un espacio ineludible, es que estamos aquí. Al margen o a despecho de que tenemos nosotros que también cumplir con ese mandato constitucional, ese encargo constitucional, estamos aquí porque en efecto compartimos este compromiso respecto de un tema evidentemente sensible. Y es verdad lo que se ha dicho en este espacio, varias cosas de las que se han mencionado. En los temas que debemos apurarnos son estos. Los temas que tenemos que ponerlos por delante son estos. Y por eso quiero subrayar 2 cosas o varias. Una, cuando la Defensoría del Pueblo plantea la necesidad de darle continuidad a las políticas públicas con contenido social, se refiere a esto. Cuando la Defensoría del Pueblo habla de la necesidad de generar institucionalidad enderezada u orientada a tema social, habla de esto. Y cuando la Defensoría del Pueblo también plantea la necesidad que los funcionarios que conducen o lideran estos sectores también tengan continuidad, se refiere a esto. Pero estos espacios son fundamentales, hay que verlo con un carácter positivo, porque miren, en 1 hora y media o 2 horas de trabajo, hemos encontrado puntos de coincidencia valiosos y además soluciones que las podemos hacer muy rápidamente, como las que hemos planteado aquí. Y he escuchado a la ministra reconocer la posibilidad de cambiar el modelo de distribución de los alimentos, tal y como ya se hace en los programas sociales. He escuchado aquí reconocer también la necesidad de la generación de información y también la necesidad de contar con un registro, porque si no sabemos el tamaño del problema, no podremos saber qué tan eficientes somos. También se ha reconocido aquí la necesidad de que la información no llegue 1 año y 3 meses después, sino que la información la podamos tener prácticamente mensual o bimensual para poder monitorearla y poder saber qué tanto estamos avanzando. Y en fin, podría ser un largo inventario de los puntos de encuentro que aquí hemos logrado de algún modo consensuar implícitamente. Por eso creo que sería importantísimo que esto se repita. Cuente con la Defensoría, congresista Salgado, permanentemente. Y por eso es que hemos estado aquí, o estamos aquí. 2 cosas más. Hay una norma que es la ley 3287 del año 2014, que habla justamente del Plan Multisectorial Nacional para la Prevención y Control del TBC. Bueno, esa norma no se ha reglamentado. A esa urgencia, a esos apuros, la Defensoría se refiere. Qué bueno sería que, así como tenemos en efecto premura y urgencia en otros temas, probablemente con cierta justificación, y digo con cierta porque yo no necesariamente comparto toda, también tengamos urgencia y logremos instalar estos temas, porque esto tiene que ver directamente con las personas, directamente con los ciudadanos, directamente con sus vidas. Y qué bueno sería, y con esto concluyo, qué bueno sería que además logremos esa institucionalidad que se ha conseguido en el país y que está muy bien respecto a temas económicos, indicadores económicos, toda la prensa, las instituciones del Estado, el sector privado, la sociedad, están mirando los indicadores económicos. Y si cambiamos al ministro de Economía o se cambia alguna política vinculada a la economía, todo el país salta. Pero no sucede lo mismo con los indicadores sociales. Es más, ni siquiera están instalados, institucionalizados. De manera que esa debería ser una tarea. Estos indicadores sociales deben ser tan importantes como los indicadores económicos. Y por eso estos espacios
son muy valiosos y la Defensoría, como ya dije, siempre va a estar presente. Muchas gracias.